Volvemos en directo a América para actualizar las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez, los invito a repasar la información en este martes. Tras su reunión con Volodymyr Zelensky, el Papa León XIV dijo que es necesario lograr urgentemente que la diplomacia lleve a una paz justa y duradera en Ucrania. El mandatario, por su parte, reiteró que no cederán territorio pese a la presión de Washington. Continúan los ataques a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya un día después de que se rompiera el alto el fuego. El presidente del Senado camboyano dijo este martes que su país luchará ferozmente al tiempo que miles de personas buscan huir de la zona. Día crucial en Francia. La Asamblea Nacional refrenda este martes el total del proyecto de seguridad social. Si no se aprueba, el futuro del gobierno de Sébastien Lecornu estaría en la cuerda floja luego de que el Ejecutivo se comprometiera a no pasarlo por decreto. Tenemos reporte. Abrimos este informativo en el Vaticano, donde el presidente Volodymyr Zelensky se reunió con el Papa León XIV, quien aseguró que es urgente que las iniciativas diplomáticas conduzcan a una paz justa y duradera. El pontífice reiteró la necesidad de continuar con el diálogo para acabar con la guerra en Ucrania, atender a los prisioneros de guerra y garantizar el regreso de los niños ucranianos con sus familias. Volodymyr Zelensky tiene previsto reunirse también con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Eso después de reiterar que no está dispuesto a ceder territorio pese a la presión de Washington. Vamos ahora a la frontera entre Tailandia y Camboya, donde continuaron por segundo día los ataques luego de que el lunes se rompiera el alto el fuego pactado hace 6 semanas. Al menos 3 soldados tailandeses y 7 civiles camboyanos murieron en los enfrentamientos. El presidente del Senado camboyano prometió este martes una lucha feroz en medio de la escalada del conflicto, al tiempo que desde Tailandia el gobierno dijo que no se debe presionar con aranceles para que se detenga el conflicto fronterizo en referencia al método utilizado por Donald Trump para obligar a los dos países a firmar el acuerdo en octubre. Ampliamos en el siguiente informe. Siguen por segundo día consecutivos los enfrentamientos armados entre Tailandia y Camboya. El ejército tailandés atacó nuevamente al territorio camboyano. Por su parte, Phnom Penh anuncia una invasión ilegal y afirma enviar tropas a la frontera. Debido a las acciones agresivas de la parte tailandesa, que abrió fuego primero y violó la soberanía camboyana, nuestras fuerzas no tuvieron más remedio que ejercer su derecho a la legítima defensa. Los enfrentamientos se reanudaron este domingo en la noche, 6 semanas después de la firma de un acuerdo de alto al fuego negociado por el presidente estadounidense Donald Trump. Desde entonces, ambas partes se han culpado mutuamente de violar la tregua. Durante la noche del lunes al martes, el ejército tailandés abrió fuego en la provincia camboyana de Banteay Meanchey. Luego extendió su ofensiva a otros territorios fronterizos, acusando a Camboya de movilizar unidades de combate para fines de operaciones militares. Las operaciones militares de Tailandia continuarán hasta que Camboya cambie su postura, por ejemplo, retomando la verdadera senda de la paz. Desde hace más de un siglo, ambos países se enfrentan a lo largo de la frontera de 817 kilómetros. Los últimos combates ocurridos en julio obligaron a evacuar a unos 300.000 residentes. En Indonesia, al menos 22 personas perdieron la vida en medio de un incendio en Yakarta, la capital. Los hechos ocurrieron en un edificio de oficinas de 7 plantas y, según la policía, la conflagración se originó a causa de la explosión de una batería en el primer piso, lo que expandió las llamas. La mayoría de las víctimas son mujeres, una de ellas en estado de embarazo. Al menos 100 bomberos y 29 vehículos fueron desplegados para contener las llamas. En Francia, la Asamblea Nacional vota este martes el total del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, una iniciativa que ya fue refrendada por partes, pero que si no es aprobada por el legislativo pondría sobre la cuerda floja al gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu. Conectamos en París con Erika Olavarría, periodista de France 24. Erika, hablemos de la importancia de esta jornada para el país, pero también para el Ejecutivo. ¿Por qué es crucial?
Como tú bien lo decías, Valentina, efectivamente es muy importante este voto y esta jornada larga, por cierto, pues se tiene que votar la última parte del presupuesto antes de votarlo en su totalidad. Es muy importante para Sébastien Lecornu. Recordemos que este primer ministro, que además fue nombrado 2 veces, se quedó en el cargo porque quería instaurar una nueva manera de hacer política. Él dice que no tiene intereses de cara a las presidenciales. Él lo que quiere es en realidad sacar a este país de la crítica situación económica que está viviendo, y justamente los momentos más importantes iban a ser los 2 presupuestos, el general, que tampoco ha sido totalmente aprobado, y este de la seguridad social. Él ha instaurado o ha intentado instalar una nueva manera de hacer política aquí en Francia, aunque él es del partido de Emmanuel Macron. Recordemos que no tiene mayoría absoluta y ha intentado darle la palabra a la Asamblea Nacional. Por lo mismo se comprometió a no aplicar el 49.3, esto es a aprobar por decreto ninguno de los presupuestos. Ha intentado que haya discusión y negociaciones. Él siente que lo ha conseguido, y en ese sentido sobre todo ha contado con el apoyo del Partido Socialista, que también en ese mismo sentido ha dicho que quiere trabajar por el país, por Francia, lograr pequeños avances antes de lograr un caos o generar un caos aquí en el seno de la Asamblea Nacional. Por eso es importante para él, y también es importante para lo que es la economía de Francia, un país que está endeudado, que tiene un déficit, todo el mundo lo sabe, y que es necesario trabajar contra ese déficit en el Estado, pero también en la seguridad social, en este importante sistema social que tiene Francia. Recuerden que si este proyecto de presupuesto no se aprueba, el gobierno dice que el próximo año habrá un déficit de 30.000 millones de euros, un déficit mayor que el que tenemos este año 2025, por lo tanto no es tampoco algo que se pueda dejar de lado. Este país necesita estabilidad económica para atraer inversiones también y para seguir funcionando. Justamente, Erika, hablemos de los posibles escenarios en caso de que rechacen o, por el contrario, que aprueben este presupuesto de seguridad social. Sí, si este presupuesto no se aprueba, Valentina, lo más probable es que haya lo que se llama una ley especial. Esto es básicamente que se mantiene el mismo presupuesto que el año pasado. Al menos así lo ha dejado claro el gobierno de Sébastien Lecornu. Ha dicho que no habrá la otra opción, que es la ordenanza, que es un nuevo proyecto que hace el gobierno y que se aprueba sin voto. Es como el 49.3, pero ellos también lo han descartado. También desde el gobierno siguen insistiendo en que no van a aplicar el 49.3, o sea que no se va a aprobar por decreto este presupuesto, y la portavoz del gobierno dijo que tampoco Sébastien Lecornu tiene previsto ni renunciar ni llamar a Emmanuel Macron a una disolución. Eso significa que se apruebe por ley especial, o que hay un presupuesto por ley especial, que el gobierno y que todo el sistema sigue funcionando. En ese sentido, el gobierno tiene que volver a presentar un proyecto de presupuesto el próximo año, ya que este debería estar aprobado antes de fin de año, y si se aprueba sería para el mes de marzo. Es lo que ocurrió justamente este año 2025. Ya estuvimos con la misma situación, pero lo que aclaran las autoridades es que el gobierno sigue funcionando, lo que es el sistema de la seguridad sigue funcionando, así que en ese sentido no es como en los Estados Unidos, pero obviamente que se congela todo, se congela en esta ley especial, se mantienen los mismos niveles que este año, por lo tanto no se aplica inflación, no hay reajuste, y hemos visto que este sistema tiene varias deficiencias, y por lo tanto esas deficiencias se mantienen también. Pues, Erika, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra hoy en Francia. Nosotros continuamos. La Corte Penal Internacional de La Haya dictó este martes por la mañana su veredicto en el juicio contra el jefe de guerra sudanés Ali Abdel-Rahman. Fue condenado a 20 años de prisión por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El comandante Janjaweed, hoy de 76 años, fue uno de los ejecutores de la contrainsurgencia llevada a cabo por el régimen militar islamista de Omar el-Bashir en 2003 y 2004. Se trata del primer hombre juzgado por la Corte Penal Internacional por las atrocidades cometidas en Sudán a principios de la década del 2000. Declarado culpable el pasado mes de octubre de 27 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad, Ali Muhammad al-Rahman ya conoce su sentencia. Póngase de pie, Ali al-Rahman. La Corte le condena a 20 años de prisión.
Asesinatos de civiles, violaciones públicas y colectivas, casas saqueadas e incendiadas y pueblos devastados. El ex jefe de la milicia Janjaweed, conocido con el nombre de guerra Ali Kushayb, fue uno de los ejecutores de la contrainsurgencia liderada por el régimen de Omar al-Bashir para sofocar la rebelión en Darfur en 2003 y 2004. La guerra civil causó la muerte de unas 300.000 personas y el desplazamiento de 2,5 millones de civiles. Más de 20 años después de los hechos, cerca de 1.600 víctimas fueron representadas en el juicio. Lo que ocurrió en 2003 fue un genocidio, una limpieza étnica, un crimen contra la humanidad. Paralelamente a este juicio, la Corte de La Haya pretende emitir nuevas órdenes de detención en relación con la sangrienta guerra que hoy devasta a Sudán. Desde abril de 2003, los combates entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido, la milicia heredera de los Janjaweeds, ha causado decenas de miles de muertos, obligado al desplazamiento de unas 12 millones de personas y sumido al país en la peor crisis humanitaria del mundo, según la ONU. Pasamos ahora a Honduras porque el fiscal general Joel Antonio Zelaya ordenó ejecutar una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández por un caso de corrupción solo unos días después de su salida de la cárcel en Estados Unidos tras el indulto de Donald Trump. Esto mientras continúa la tensión en el país, donde el lunes se retomó el conteo de los votos de las elecciones del 30 de noviembre y mientras crece la desconfianza alrededor del escrutinio. Gabriel Corchón tiene los detalles. Orden de captura internacional contra Juan Orlando Hernández. Según el fiscal general de Honduras, se le acusa de haber desviado fondos nacionales para financiar la campaña presidencial en 2013, elecciones que Hernández ganó. Informo al pueblo hondureño que he instruido a la TIC y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como es la Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora 2. Nuestra lucha es frontal. El magistrado exhortó así a los organismos de seguridad del Estado y a aliados internacionales como Interpol a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente, cuyo paradero es desconocido públicamente, pero se presume que está en Estados Unidos. Hernández, que cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico, fue indultado por Donald Trump el 28 de noviembre. Eso justo antes de las elecciones presidenciales en Honduras, en las que el expresidente apoyó al candidato conservador Nasri Asfura. Hernández agradeció a Donald Trump en un mensaje video. Mi profunda gratitud al presidente Donald Trump por tener el coraje de defender la justicia y cumplir su promesa que nunca más se utilizaría el inmenso poder del Estado para perseguir a los opositores políticos. Donald Trump justificó la liberación de Hernández denunciando una supuesta caza de brujas por la administración Biden contra el expresidente. Sin embargo, los analistas ven una paradoja en el indulto de una persona culpable de haber ayudado a hacer entrar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos en medio de la controvertida política antinarcotráfico de Donald Trump, que incluye el despliegue militar en el Caribe. Cerramos con un ejemplo de cooperación medioambiental entre Francia y Costa Rica. Se inauguró en el país de América Central un proyecto que busca proteger los ecosistemas marinos de Costa Rica y del Mediterráneo. Una inversión de cerca de 2 millones de euros para crear un modelo de gobernanza y gestión sostenible para las áreas marinas protegidas con el objetivo de preservar la salud de los océanos y la restauración de la biodiversidad. El presidente de la región sur de Francia destacó la experiencia de Costa Rica en materia de protección del medio ambiente. Otra acción muy concreta que compartimos y que Costa Rica nos ayudó a implementar es que en el sur de Francia experimentamos picos importantes de turismo, lo que provoca la llegada de muchos turistas que dañan nuestro territorio, contaminan el pasto, ensucian el mar y dañan tanto la flora como la fauna. Aquí han implementado sistemas para poder ir a las islas, por ejemplo, que al mismo tiempo limitan el número de visitantes y, por lo tanto, eso ayuda a minimizar el daño a la flora y la fauna. En el Mediterráneo, al sur de Francia, también tenemos tortugas, por lo que nos ocupamos de su protección, especialmente de las crías. Ustedes en Costa Rica tienen más experiencia que nosotros en este tema, y aquí comparamos nuestras experiencias y nos inspiramos en sus conocimientos. Así cerramos esta emisión de noticias en France 24. A ustedes, gracias por elegirnos.